Que decía Martín de Mello que voy a sacarle fotos al eclipse el 12 de agosto. Sí, sí está el eclipse donde creo que, o sea, tengo que ir mañana a las 8:30 de la noche más o menos, de la tarde, porque aquí todavía a las 10 es de tarde, con una aplicación que ahora tenemos sobre el eclipse para ver a qué altura va a estar el sol desde un pequeño jardincito que tenemos aquí enfrente. Si el sol está a una altura tal que no me lo tapen los edificios, allí lo voy a ver. Si no, tengo otros par de lugares a donde me puedo ir a ver el eclipse, pero sí, voy a ver el eclipse. Pensé que era en jueves y entonces pues no iba a haber streaming, pero no, es el miércoles próximo. Y es mi segundo eclipse. El primer eclipse total fue por supuesto el de 1991 en México, que pasó la totalidad por encima de la Ciudad de México y que llevó a, probablemente influyó enormemente en que yo esté aquí. Te explico por qué. Porque yo ya era, digamos, crítico de la estupidez y a mí me habían dicho que se iban a ver Venus, Marte y Júpiter cerca uno del otro, al otro lado del eclipse. Si tú tenías el eclipse aquí, girabas 180 grados y veías la tríada, bueno, lejos, pero una, que se llama una conjunción de Venus, Marte y Júpiter. Ni siquiera era una conjunción, pues estaban más o menos visibles los tres. Y allí fue donde Venus fue utilizado como el ovni del eclipse por el sinvergüenza de Jaime Maussan. Y yo sabía que era Venus y todo el mundo sabía que era Venus y tuvimos discusiones en el programa de Nino Canún hasta el día que salió con la estupidez de que es que el ovni estaba enfrente de Venus. Y lo que ya he contado, como el que filmó el ovni de Venus, un hombre en Puebla, le llamaban el eclipse. Le llamaban el ovni de Puebla, pero el eclipse que lo filmó Venus, pero las cámaras de 1991 no tenían estabilización de imagen ni nada por el estilo. Entonces, creyendo que estaba viendo un ovni porque veía Venus, tomaba con la cámara, temblaba. Y entonces hacía movimiento, parecía que se movía Venus. Pero no, que se movía era la cámara, ¿no? Y luego decías, pues, que la nube también se mueve. El clásico movimiento triangular de los ovnis, pero oraba Jaime Maussan. Y entonces pues no lo pusimos en el máximo de los ridículos y desde entonces pues él se hace rico con esto y yo sigo siendo un hombre honrado.